Derecho procesal penal, fundamentos, estructura, conceptos básicos y su relación con la teoría del delito, de Miguel Eduardo Constain Vázquez. Primero, sobre la evolución de la teoría del delito en el Ecuador. 1.1. La teoría clásica, técnica o causalista del delito. 2 puntos. El acto como movimiento corporal, las concausas, el nacimiento de la tipicidad, el concepto de antijuricidad y la culpabilidad como un nexo causal psíquico. Sin duda alguna, para todo penalista, el estudio de la teoría del delito representa la espina dorsal de su carrera. Empero, ¿cómo nace la teoría y cómo se produce su evolución? La teoría del delito, en su concepción clásica, técnica o causalista, como Franz von Liszt y Ernest von Belling a la cabeza, se consideró como un acto típico, antijurídico y culpable. Esta teoría, por su naturaleza, fue denominada como el causalismo puro, cuya aplicación o atribución del resultado corresponde a una consecuencia lógica, es decir, 2 puntos, una causa y efecto. Como bien lo señala Puppe, citando a Camus-Mann, en base a esta teoría, el juez solo podía aplicar leyes causales indiscutidas en la disciplina especializada correspondiente, lo cual quería decir que el juez, bajo esta teoría, no tenía competencia para resolver disputas teóricas de las ciencias empíricas. Puppe cita de Schunck, Schroeder, Leinter, 1980. A diferencia del modernismo penal, en el cual la imputación objetiva de la conducta o el comportamiento requiere la revisión obligatoria de la norma extrapenal. Franz von Liszt, mentalizador de la teoría, curiosamente la diseñó como un acto antijurídico y culpable. Es decir, no existió la tipicidad. Esta fue incluida por Ernest von Belling en el año de 1906. Ahora bien, iniciando el estudio, debemos indicar que para Liszt el acto representaba 2 puntos. A. Un movimiento corporal perceptible por los sentidos que causa un cambio en el mundo exterior. B. Nexo causal físico. Y C. Un resultado. Para Liszt debía existir un movimiento corporal de tal suerte que el accionar del sujeto activo del delito se realice con conciencia y voluntad, excluyendo toda forma de manifestación de reflejos o movimientos involuntarios. Liszt consideraba que el acto debía excluir la fuerza irresistible. Por ejemplo, no podía ser considerado como acto el golpe de una persona a otra por un ataque epiléptico, pues el autor no tiene dominio de su cuerpo. Si el hechor domina la cadena causal y controla el hecho, para el autor de la teoría se configuraba un acto. El nexo causal físico se convertía en un puente de enlace entre el movimiento corporal del sujeto activo del delito y el resultado. Por su parte, el resultado era la consumación del hecho y se constituía propiamente el acto como tal. Para mayor comprensión, veamos el siguiente ejemplo. 2 puntos. A saca un arma y apunta a B, realizando 2 disparos con un arma calibre 9 milímetros, los cuales impactan a B y provocan su muerte. En el pensamiento de Liszt, esto representaba un acto. Cuando A saca su arma, apunta a B y aprieta el gatillo. Existe un movimiento corporal, mientras que la bala que salió del arma marca una trayectoria que se constituye en un enlace entre el hechor y el resultado, lo cual puede ser verificado en el protocolo de autopsia. Luego de la pericia respectiva, puede concluirse que la bala de 9 milímetros fue disparada por el arma de A e impactó en el cuerpo de B. Este concepto causal dominó el mundo del derecho penal por años, especialmente en Latinoamérica, donde aún existen esbozos de este causalismo que para muchos representa la esencia del derecho penal y que a través del presente estudio determinaremos las causas de su fracaso. Ahora bien, en el ejemplo antes mencionado, es sencillo visualizar el nexo causal físico. Sin embargo, 2 puntos. ¿Qué ocurre cuando no es factible visualizarlo? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando A vende un arma a B y producto de esa venta B mata a D? ¿A quién se atribuye ese resultado o cómo se establece la participación de cada uno?
Dentro del causalismo se buscó aportar con soluciones para estos inconvenientes y de esta manera se creó las denominadas concausas, que representan teorías que permiten visualizar el nexo causal físico cuando existen diferentes condiciones o circunstancias que lo pueden provocar. La primera de ellas, y la más usada dentro del causalismo, fue la denominada equivalencia de las condiciones o conditio sine qua non, diseñada por von Bury en el año de 1873. Bajo esta teoría, si mentalmente se elimina la condición, automáticamente se elimina el resultado. Entonces, es factible atribuir el acto a su autor. En el ejemplo que se ubicó en líneas anteriores, si mentalmente elimino la condición realizada por A, automáticamente elimino el resultado provocado en D, lo cual quiere decir que el primero de ellos sí tendría un grado de participación en ese acto. Esta teoría determina que todas las condiciones, sin excepción, tienen la misma condición y su selección depende de una operacional mental realizada por el juzgador. En tal sentido, la conditio sine qua non representa la expresión máxima del causalismo, pues en ocasiones puede expandir el brazo del derecho penal de una forma inimaginable. Su alcance no tiene límites. Este puede ser infinito. Con relación a la tipicidad, como lo indicamos en líneas anteriores, fue creada por Ernest von Belling en el año de 1906. En la actualidad, dentro del ejercicio mental que se realiza para determinar si la acción penalmente relevante es típica, se debe establecer la existencia de un tipo complejo, tanto para los delitos dolosos como para los imprudentes. No en vano el Código Orgánico Integral Penal, al definir la tipicidad, también define los conceptos de dolo y culpa en la misma sección. Esta evolución de la tipicidad no es nueva, pues como bien lo señala García Cavero, ya diversos penalistas alemanes como Fischer, Egler, Mayer o Mexner pusieron de manifiesto que en muchos casos el injusto del hecho y no la culpabilidad dependía de la dirección de la voluntad del autor. Así se resaltó la importancia de cierta tendencia subjetiva para poder describir adecuadamente delitos como por ejemplo el hurto, ánimo de apropiación. Podemos concluir que para que la conducta sea típica, la acción relevante debe adecuarse a los presupuestos objetivos del tipo y además debe existir el elemento subjetivo requerido para su configuración. Sin embargo, en sus inicios y específicamente en la teoría clásica, la tipicidad no estaba diseñada de esa manera, pues en ese sistema causal era meramente descriptiva, como bien lo indicaba Jiménez de Azúa. Bastaba con que el acto encaje el marco a la puerta o el tornillo a la tuerca. La descripción era mecánica. El juzgador únicamente debía verificar que el acto desplegado por el infractor ensamble con los presupuestos objetivos del injusto penal. Punto y coma. Sin embargo, hasta ese momento la existencia de un tipo complejo era impensable. Belling consideraba que el acto debía encajar tanto en el verbo rector del tipo penal como en las condicionantes objetivas de cada parte del delito, o en términos sencillos, que cada elemento normativo del delito pueda ingresar de forma perfecta en el accionar del hechor, siempre de forma meramente descriptiva. La llegada al poder del Tercer Reich momentáneamente representó el retiro de la tipicidad en Alemania. El Führer consideró que la tipicidad impedía castigar actos prohibidos por su régimen y ordenó su eliminación. La adecuación típica se convirtió en el sano sentimiento del Führer, sin duda un duro golpe para la creación de Belling. Con la muerte de Hitler, la tipicidad volvió a ser parte de la teoría del delito. La antijuricidad en esta teoría representaba exclusivamente la contradicción de la norma y sobre todo la ausencia de causas de justificación, como bien lo define García Cavero. La antijuricidad se presenta en el momento en el que se ha defraudado una expectativa normativa de conducta esencial mediante otra conducta típica. Para la teoría clásica, cuestión a priori era determinar el desvalor o la contrariedad con el derecho o la norma para posteriormente entrar a la búsqueda de las denominadas causas de justificación, las cuales son correctamente definidas por Jacobs,
como una situación de conflicto que autoriza su solución mediante una conducta que estaría prohibida en otro contexto de actuación. En esta teoría, la antijuricidad también era meramente descriptiva y actuaba desde un punto de vista formal, mas no material. Una vez apreciado el desvalor del acto, se limitaba a verificar la inexistencia de causas de justificación que actúen como eximientes de responsabilidad. Los aspectos materiales de la antijuricidad aparecen en la evolución neoclásica de la teoría. Finalmente, la culpabilidad en la teoría clásica requería el análisis de los siguientes enunciados. 2 puntos. Primero, la imputabilidad del sujeto activo de la infracción y segundo, el llamado nexo causal psíquico, que no era otra cosa que la verificación del dolo o culpa en el accionar del hechor. Citando nuevamente a Puppe, 1980, el hechor, bajo el prisma de esta teoría, siempre actúa por razones técnicas o éticas. Hacemos algo bien porque consideramos dicho actuar en sí mismo correcto, o bien porque resulta adecuado para alcanzar un objetivo que considera correcto. Se debe ser consciente de las razones por las cuales se actúa. Estos conceptos obligaron a conocer a este modelo de culpabilidad como la causalidad psíquica. 1.2. La teoría neoclásica. 2 puntos. El acto como comportamiento humano, la antijuricidad material y la exigibilidad de la conducta. La teoría neoclásica simboliza la evolución del pensamiento de Liszt. Sin embargo, ¿qué factores influyen en el cambio del postulado inicial? Para concretar nuestro estudio, seremos específicos en los factores que incidieron en su modificación. Las críticas que recibió el postulado clásico fueron sobre el acto, la antijuricidad y la culpabilidad. Con relación al acto, Liszt se le criticó el concepto de movimiento corporal. Para sus detractores, al indicar que el acto era un movimiento corporal, se estaría incluyendo, por jocoso que parezca, hasta los mismos animales, pues estos realizan igualmente movimientos corporales. Otra de las críticas que se ejecutaban fue que el movimiento corporal excluía a la omisión o en su defecto, también excluía las conductas que no llevan inmersos ningún tipo de movimiento, como por ejemplo la calumnia. En un intento desesperado por sostener su teoría, Liszt afirmó que el movimiento corporal sí incluía este tipo de conductas, pues la persona que levante una falsa imputación o una calumnia al momento de pronunciar las frases constitutivas de la infracción, sus cuerdas vocales realizan movimientos, los cuales, para Liszt, representaban un cambio en el mundo exterior y era perceptible por los sentidos. Obviamente, esa justificación fracasó. La crítica que se lanzó a la antijuricidad fue más técnica. Se consideraba que si únicamente la antijuricidad representaba un desvalor o en su defecto una simple contradicción del acto frente al derecho, se estaría vinculando conductas no punibles al derecho penal. Por ejemplo, el médico oncólogo que debía examinar a una paciente y situar un posible tumor en su seno, al tocar a la paciente, bajo la simple contradicción del acto y norma, ya estaría cometiendo un acto antijurídico. La crítica en este punto se basó en que la simple contradicción al derecho no es suficiente para configurar el desvalor en la antijuricidad, de tal suerte que era necesario complementar la teoría para cubrir estos vacíos. En términos sencillos, la denominada antijuricidad formal por sí sola estaba condenada al fracaso. La culpabilidad también recibió críticas. Esta parte de la teoría, desde sus inicios, fue considerada como uno de los pilares sobre los que descansa el derecho penal. Concretamente, constituye la justificación de la imposición de penas dentro del sentido de represión que da sentido a la legislación en materia penal. Por ello, siendo el pilar fundamental de la teoría, las críticas no se hicieron esperar. Se consideró insuficiente a la causalidad psíquica para determinar la culpabilidad. El simple análisis del dolo o culpa no podía configurar la responsabilidad del infractor como consecuencia de ello. Debían generarse mecanismos que permitan determinar qué conducta fuera exigible o reprochable.
Para los críticos, debía existir una convergencia entre el principio de legalidad penal y el de culpabilidad, y el mecanismo para visualizarlo sería la denominada exigibilidad de la conducta, la cual hasta ese entonces no estaba dentro del sistema de culpabilidad causal. Ahora bien, frente a las críticas existentes, ¿qué acciones tomaron List y Belling? En cuanto al acto, se aceptó la crítica y se cambia el concepto de movimiento corporal, y en su lugar se establece un comportamiento humano. De esta forma, se incluye conductas de acción y omisión. List, en su manual explicativo, finalmente concluye que el acto sería una causación o no evitación de una modificación de un resultado del mundo exterior mediante una conducta voluntaria. Posteriormente, con la aparición de Messenger, se continúa con la evolución hasta concluir que el acto sería hacer o dejar de hacer lo requerido. Es importante recalcar que los conceptos del acto causal o neocausal, clásico o neoclásico, varían según la obra consultada o su autor, y se produce por los problemas en la traducción. Sin embargo, para efectos del estudio, consideramos que el concepto más apropiado para el acto neoclásico es el siguiente. 2 puntos. Un comportamiento humano que causa un cambio en el mundo exterior perceptible por los sentidos. Con relación a la antijuricidad, se acoge la crítica y se diseña una antijuricidad dual. Por un lado, la simple contradicción del acto con el derecho o la norma pasa a ser conocida como una antijuricidad formal. Sin embargo, para que el acto sea antijurídico, obligatoriamente se debía poner en peligro o afectar el bien jurídico protegido o tutelado, y esa puesta en peligro o afectación sería considerada como una antijuricidad material. Podemos concluir que la antijuricidad neoclásica se compone de una parte formal y otra material. Hecho esto, se inicia el rastreo de posibles causas de justificación. Finalmente, en cuanto a la culpabilidad, la modificación neoclásica se convertiría en el análisis de la denominada reprochabilidad o exigibilidad de la conducta. El reproche tenía lugar en relación a 3 aspectos, 2 puntos: la imputabilidad, la relación psíquica real o potencial del autor con el hecho en cuestión y la normalidad de las circunstancias en las que actúa el autor. En términos sencillos, la culpabilidad neoclásica no es otra cosa que la falta de motivación reprochable de la voluntad por la representación de un deber. En nuestra opinión, el acto es reprochable si el presunto infractor, estando en capacidad de obrar conforme a derecho, no lo hace. Nuevamente, al revisar a diferentes autores, podemos ver que en las traducciones existen inconvenientes y ambigüedad de conceptos, mas sin embargo, consideramos que la exigibilidad o reprochabilidad es la verificación de la capacidad de accionar del hechor, esto es, verificar que, al momento de ejecutar el comportamiento humano, el autor pueda haber obrado conforme a la norma. Posteriormente, con la aparición del finalismo, la culpabilidad sería modificada. 1.3. El finalismo. 2 puntos. Acción finalista, tipo complejo y la nueva culpabilidad. El finalismo fue el ocaso del causalismo. Hans Welsels es considerado el padre y creador de esta teoría, en la cual se cambia el concepto del acto y se diseña el tipo complejo y se modifica el dolus malus por el denominado dolo finalista. Para Welsels, el acto causal no implicaba la intención del autor de cometer el delito, y por ello no se debía esperar hasta el final de la teoría para poder analizarla. El concepto de una acción finalista no es una simple vinculación causal de una manifestación de voluntad con un resultado lesivo, sino una actuación hacia un fin propuesto por el sujeto de la acción. La actividad final es una producción consciente de efectos partiendo de un objetivo. Ahora bien, para verificar esta intención de quién sería considerado autor del injusto penal, se debía cambiar parte de la culpabilidad y el concepto denominado dolus malus, pues este llevaba implícito la voluntad de concretar el tipo.
la cual era analizada por los clásicos y neoclásicos en la culpabilidad. El dolus malus, analizado hasta ese momento en la culpabilidad, tenía dos componentes, dos puntos: la voluntad de concretar el tipo y la conciencia de antijuricidad. Ambas, por ser parte del referido elemento, eran analizadas en la culpabilidad causal. Para llegar a determinar la finalidad del autor, Whelmsell propone cambiar el esquema de dolus malus y en su lugar diseñar el llamado dolus finalista. De esta forma, al dolus malus se le cercena su primera parte, esto es, la voluntad de concretar el tipo, y es enviada hacia la acción para ser analizada en la primera parte de la teoría, mientras que la segunda parte del dolus malus permanece en la culpabilidad. La modificación de la primera parte del dolo sería denominada dolo manifiesta, esto es, la intención o voluntad de concretar el tipo de parte de su autor. Con esta modificación, la acción finalista implicaría un comportamiento humano, un nexo causal físico, un resultado y un dolo finalista, voluntad de concretar el tipo. Whelmsell, de esta forma, aseguraba que la intención del infractor se analice inmediatamente después del cometimiento del delito. Hay que indicar que esta modificación no estuvo exenta de la crítica. Una de las principales fue el cuestionamiento planteado sobre los delitos culposos o imprudentes, donde es muy difícil la visualización de una finalidad en el cometimiento de la infracción o en su defecto. ¿Qué pasa con la omisión? Whelmsell, en sus últimos días de su carrera, corrige su postulado con relación a la acción finalista, indicando que no importaba la finalidad, pero sí la dirección y control del hecho, lo que posteriormente abriría la puerta al funcionalismo penal. Con relación a la tipicidad, con el finalismo se consideraría el tipo complejo, es decir, aquella concepción dual donde se debe establecer no solo la adecuación típica de los elementos objetivos del tipo, sino también la existencia de un elemento subjetivo. En este tipo complejo, obligatoriamente la acción debería adecuarse perfectamente a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Es decir, se reconoce que el tipo penal no solo tiene elementos objetivos, sino también elementos subjetivos. Según el tipo de delito y según la actuación desplegada por su autor, puede ser un tipo de injusto doloso, como un tipo injusto culposo. Para García Cavero, antes de la vigencia del finalismo, ya algunos juristas alemanes como Fischer, Egler, Mayer o Metzger pusieron de manifiesto que en muchos casos del injusto del hecho y no la culpabilidad dependía de la dirección de la voluntad del autor. Así, se resaltó la importancia de cierta tendencia subjetiva para poder describir adecuadamente delitos como la violación sexual, ánimo libidinoso, o el hurto, ánimo de apropiación, y así, de esa constatación, se elaboró la teoría de los elementos subjetivos del injusto. Esta elaboración del tipo complejo finalmente termina con la configuración puramente objetiva o descriptiva de Belling. Históricamente, la vigencia del tipo complejo extinguió de forma definitiva a la tipicidad causal. Posteriormente, en esta evolución de la tipicidad, Mayer aportaría con el descubrimiento de los denominados elementos normativos del tipo, los cuales serían parte de la tipicidad moderna y obviamente la antesala para la creación de lo que hoy conocemos como imputación objetiva. Este descubrimiento de los elementos normativos del tipo realizado por Mayer fue uno de los pilares para lo que posteriormente se conoció como revisión de normas extrapenales, las cuales formarían parte del denominado riesgo penalmente prohibido, analizado en la imputación objetiva de la conducta o comportamiento. Con relación a la antijuridicidad finalista, existe un desplazamiento en cuanto a la conciencia de antijuridicidad para ser analizada en la culpabilidad, punto y coma. Empero, este pilar de la teoría bajo el esquema finalista mantendría la esencia de sus aspectos descriptivos y materiales en base a los conceptos previamente estudiados y analizados. Sin embargo, se consolidarían los denominados aspectos objetivos y subjetivos de las causas de justificación. Recordemos que las causas de justificación se convierten en un elemento de destrucción de la antijuridicidad y, por supuesto, de toda la teoría. El aspecto objetivo de una causa de justificación representa únicamente una situación de conflicto que autoriza una solución mediante una conducta que estaría prohibida en otro contexto de la situación.
Es decir, que si un policía en el momento en el que está ejecutando un delito recibe disparos de parte de los sujetos activos del delito y para salvaguardar su vida y la de los ciudadanos dispara hacia ellos provocando lesiones, entendemos que existiría una legítima defensa y como tal, ese accionar estaría autorizado en tal contexto. Sin embargo, si el servidor policial realiza estos disparos y provoca lesiones en un transeúnte fuera de este contexto, no estaríamos hablando de la existencia de una causa de justificación. En el ejemplo citado, desde el punto de vista objetivo, existe una causa de justificación que provoca el accionar o reacción frente a determinado hecho. Los finalistas consideraban que esto no era suficiente, pues habría que determinar aún el aspecto subjetivo definitivo. Por Rudolph, como la necesidad de que en dicho nivel el autor actúe con la finalidad de justificación. Finalmente, la culpabilidad finalista perfecciona el sistema de exigibilidad de la conducta, pero de forma exclusiva con la conciencia de antijuricidad, pues la voluntad de concretar el tipo ya fue analizada en base al dolo finalista dentro de la acción. Esta culpabilidad, como bien lo señala Kindauer, ya plantea el debate sobre la existencia de una culpabilidad formal y material. La culpabilidad formal representa el contenido del reproche de la culpabilidad formulado como resultado de la imputación dogmática del delito. Este reproche reza: si el autor hubiese incorporado el motivo de la obediencia a la norma como dominante en su esquema mental, hubiese podido evitar su comportamiento antijurídico. Si revisamos detenidamente este concepto, podemos apreciar que refleja con exactitud el concepto de la exigibilidad de la conducta o reprochabilidad, la cual, bajo el pensamiento de Kindauer, es una culpabilidad formal, mientras que la culpabilidad material es definida como la falta de fidelidad al derecho, consideración que posteriormente, con la vigencia del funcionalismo penal, fue criticada por Jacobs, pues se considera que la exigibilidad de la conducta no puede limitar el accionar de un ciudadano libre conocedor de su rol social, conforme en estudios posteriores estaremos explicando. Kindauer finalmente explica que la culpabilidad material sería la negación tanto en la infracción de la norma como de la fidelidad al derecho subyacente de materia general, criterios que serían expandidos posteriormente en el funcionalismo penal. Para concluir, la culpabilidad finalista mantiene aún la exigibilidad de la conducta, donde también permanecería ese elemento cognitivo denominado conciencia de antijuricidad, así como también induce ciertos aspectos materiales dentro de la misma. 1.4. Modernismo penal e imputación objetiva de la conducta. Si bien es cierto, el finalismo penal generó aportes importantes para la dogmática penal, especialmente en cuanto a la aportación de conceptos como el error de tipo y prohibición, no es menos cierto que la teoría de Wetzel presentaba falencias. La necesidad de que la acción finalista requiera una intención positiva de su autor desde el inicio de la teoría, así como también la conceptualización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, provocan el nacimiento del funcionalismo penal con Roxin y Jacobs a la cabeza. La acción finalista, al igual que el acto neoclásico, se mantenía como un comportamiento humano, empero frente a la arremetida de la responsabilidad penal de las personas jurídicas era necesaria la modificación de la teoría. En tal sentido, bajo los parámetros del nuevo funcionalismo penal, la acción finalista ahora se convierte en una conducta capaz de incluir a las personas jurídicas como autores de infracciones. Sin embargo, esta conducta debía cumplir un parámetro adicional de relevancia para el derecho penal. Esto es, que debía ser penalmente relevante. Esta relevancia penal, que no es otra cosa que la exclusiva intención del derecho penal para sancionar injustos penales, conlleva a su vez al abolicismo absoluto del causalismo e incorpora la denominada imputación objetiva creada por Roxin, comentada a su vez por autores como Rudolph, Schulnemann y Walter.
Podemos definir a la imputación objetiva como un sistema autónomo de adecuación de inconductas y atribución de resultados que se construye en base a determinación de riesgos penalmente prohibidos o socialmente no aceptados, pero a su vez se diseña en base a postulados jacobianos. Ahora bien, ¿la imputación objetiva es indivisible? Como bien lo señala Bodero Cali, es importante diferenciar entre la imputación objetiva de la conducta e imputación objetiva del resultado. En otros términos, comprobada la causalidad natural, ontológica de la conducta, para poder imputar objetivamente el resultado al sujeto, cuestión a priori es constatar si el riesgo creado por aquel a quien se quiere imputar se encontraba o no jurídicamente desaprobado. Para Roxin, la primera tarea de la imputación objetiva sería descubrir la causación del hecho, lo que se conoce como la imputación objetiva del comportamiento o de la conducta, que se encuentra estructurada como: A. La creación de un riesgo penalmente prohibido descubierto por la revisión de la norma extrapenal más las cuestiones técnicas aplicables. B. El principio de confianza. C. La prohibición del regreso. Kindauser define el riesgo de la siguiente manera: Toda producción de un resultado que sea causalmente explicable le precede un estado en el que es posible la causación del resultado. Este puede denominarse riesgo o peligro. El riesgo debe ser penalmente prohibido. Por ello, como bien lo señala López Díaz, la disminución del riesgo no puede ser jurídicamente relevante. López Díaz define a este tipo de riesgos como un conjunto de cosas intangibles e inmodificables, o piezas del museo sometidas únicamente a la observación del ciudadano y visualizadas a través de normas jurídicas, normas técnicas y la lex artis, la figura del modelo diferenciado, los deberes de información y de advertencia de peligro, el significado social del comportamiento y el principio de confianza. García Cavero, citando a Jacobs, considera que la concreción del riesgo prohibido constituye un proceso de determinación con base a normas jurídicas, normas técnicas y reglas de la prudencia que rigen en los sectores sociales en los que actúa el ciudadano que realiza la conducta riesgosa. Para determinar el carácter prohibido, hay que tener en cuenta primeramente lo que establece el propio ordenamiento jurídico, pues normalmente en derecho positivo se precisan qué conductas quedan excluidas del ámbito de lo permitido debido a su peligrosidad. Todos estos criterios nos llevan a concluir que el primer filtro para visualizar el riesgo penalmente prohibido representa la revisión de la norma extrapenal, pues el determinar el peligro no permitido deviene del análisis de dicha normativa, es decir, que si el médico cirujano, estando en la obligación jurídica de solicitar exámenes clínicos a su paciente por disposición legal, no lo hiciese, indicaríamos que revisando la norma extrapenal generaría un riesgo penalmente prohibido. La lex artis, cuestiones o procedimientos técnicos deben ser considerados como elementos auxiliares que el juez debe revisar para descartar factores externos que puedan haber provocado el resultado. De esta forma, en base a la revisión de la norma extrapenal, obtenemos el primer elemento de la imputación objetiva de la conducta. El principio de confianza puede ser definido como la limitación o identificación del rol ciudadano. Sostenemos entonces que quien actúa confiando en el correcto rol de un tercero actúa en base a un principio de confianza y hasta cierto punto su responsabilidad penal puede ser limitada. Al respecto, García Cavero indica que este principio parte de la idea de que los demás sujetos son también responsables y pueden confiarse en un comportamiento adecuado a derechos a ellos. Por su parte, la prohibición de regreso representa la expresión de Jacobs en la que considera que el ciudadano no puede separarse de su rol social. Este concepto es compartido por autores como García Cavero, Kindauser y Pastor. Este principio de confianza, sumado a la denominada prohibición de regreso de autoría del mismo Jacobs, construye la denominada imputación objetiva de la conducta, tal cual lo indicamos en las líneas anteriores,
Esta prohibición de regreso es la exigencia de mantenerse siempre dentro de su rol social o ciudadano. Para el autor de la teoría, quien no se separa de su rol ciudadano no comete. Para el autor de la teoría, quien no se separa de su rol ciudadano no comete infracción alguna. Un ejemplo muy sencillo suele presentarse en la doctrina referente al taxista que toma a un pasajero con dos maletas, las cuales contienen sustancias sujetas a fiscalización, y luego, producto de un operativo, es detenido por la policía. Acorde a la teoría de la prohibición de regreso, el taxista no genera una conducta penalmente relevante, pues desconocía el contenido de las maletas y nunca se separó de su rol social o ciudadano. Distinto fuese si el taxista se bajase y entregase las maletas a un tercero. De existir esta modificación al ejemplo indicado, la teoría ya no ampara al taxista, pues está separándose de su rol social. Dentro del funcionalismo penal, debemos entender que se analizan riesgos y roles. Estos conceptos determinan conductas penalmente relevantes, separándose de ese modo de los criterios causales o finalistas. Empero, se debe reconocer, tal cual sostuvimos anteriormente, que la imputación objetiva no solo analiza la conducta ciudadana, sino también su resultado. Podemos concluir entonces que la imputación objetiva nos sirve para identificar la conducta penalmente relevante, y para ello debemos analizar la creación de un riesgo penalmente prohibido en base a la revisión de la norma extrapenal y las cuestiones técnicas, sumado al análisis del principio de confianza y la prohibición de regreso. Una vez hecho esto, corresponde analizar la imputación objetiva del resultado, la cual es materia de un análisis posterior. 1.5. Imputación objetiva del resultado. Es importante entender que la imputación objetiva no es un concepto único. Quizás uno de los mayores errores es entender o pensar que el sistema de imputación objetiva es únicamente una sola estructura, cuando el concepto o la estructuración de la imputación objetiva corresponde a la unificación de varias teorías, entre ellas lo expuesto por Jacobs y Rosing. Parte de estos errores también es considerar que ese conjunto de teorías únicamente obedece a un sistema de imputación objetiva de la conducta. La imputación objetiva del resultado es distinta y quizás es lo que se discute mayormente en la actualidad, por muchos de los presupuestos que conllevan a su aplicación. Si quisiéramos entender dentro de qué momento procesalmente hablando se debería aplicarse la imputación objetiva de la conducta, deberíamos entender que la misma puede ser aplicada desde la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio o en la propia audiencia de juicio en referencia al proceso penal ecuatoriano. La aplicación de la imputación objetiva de la conducta es más utilizada desde el inicio del proceso penal y toda la instrucción fiscal, es decir, que allí se va a analizar particularmente la generación de riesgos penalmente prohibidos o socialmente aceptados, sumado a la aplicación de la cuestión técnica o la lex artis, y a los presupuestos establecidos dentro de lo que es la revisión de la norma extrapenal. La imputación objetiva del resultado, insistimos, es distinta para indicar cuáles serían los principales acápites o presupuestos de la imputación objetiva del resultado. Debemos simular que existen los denominados vínculos objetivos o también los denominados vínculos derivados. Asimismo, existen riesgos que pueden ser generados por varias conductas o por una sola conducta. Igualmente, pueden existir los denominados riesgos sobrecondicionados. Esto tiene especial trascendencia en el sistema procesal penal, por cuanto los riesgos, cuando son por varias conductas, podrían representar en algunas ocasiones sistemas conexos que permitirían hacer procesos de juzgamiento o procesos penales a una sola persona por haber cometido varias acciones o conductas penalmente relevantes. Esto es, que esa conexidad puede generar los denominados concursos, tanto el concurso ideal como en el concurso real de infracciones. Pero los presupuestos establecidos en esta imputación objetiva del resultado, indistintamente de la aplicación de las variables, tanto de vínculos objetivos como derivados, es analizar inicialmente dos presupuestos importantes. Entre ellos, aquel que se entiende como el concepto de evitabilidad del hecho, o aquel que se discute hasta el día de hoy,
que es el denominado concepto por injerencia de la evitabilidad del hecho. En el caso ecuatoriano, podríamos decir que no es un tema nuevo, sino más bien un tema que ya lo hemos venido conociendo prácticamente desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal y en particular desde las aplicaciones funcionalistas a la nueva teoría del delito, siendo así un ejemplo plausible la aplicación de esta teoría dentro del denominado delito de homicidio culposo por mala práctica profesional. Pero, ¿por qué ponemos este ejemplo? Debemos entender que conceptualmente la evitabilidad del hecho es el eximir de la responsabilidad al presunto sujeto activo de la infracción en el momento en que el resultado antes de que se produzca era indetectable y una vez que se encuentra en producción se convierte incontrolable. Cuando se cumplen estos parámetros, la doctrina determina que se marca la evitabilidad del hecho. Entonces, al hablar de la evitabilidad del hecho, quiere decir que esa persona carece de algún tipo de responsabilidad penal. Si revisamos del Código Orgánico Integral Penal, en el delito por mala práctica profesional se puede advertir que no configura el deber objetivo de cuidado o la vulneración al deber objetivo de cuidado cuando se marca la evitabilidad del hecho. Eso quiere decir que el concepto de la imputación objetiva del resultado, entiéndase como un análisis final en cuanto a la cadena de la imputación objetiva referente a la atribución del resultado del autor sobre un hecho en particular, no se podría enfocar si se marca esta teoría de la evitabilidad del hecho. Como se mencionó anteriormente, este no es un hecho nuevo. Se puede aplicar en el caso ecuatoriano desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, es decir, el cambio del causalismo puro hacia un sistema funcional penal, tomando en consideración que el funcionalismo en el Ecuador no se lo aplicó en su totalidad. Desde esa perspectiva, se logra sostener que no se conocía el finalismo en el Ecuador, por lo que se dio un salto total de un sistema neoclásico hacia un sistema funcionalista penal. Por otro lado, otro concepto que se discute con mucha frecuencia, especialmente y en la actualidad, de parte de las doctrinas, es aquel que se conoce como el sistema de injerencia. El hecho de poder asumir roles en momentos específicos cuando formalmente uno no los tiene. Hay que recordar que, dentro del sistema de imputación objetiva de la conducta, del comportamiento, tenemos también el análisis de lo que es la prohibición del regreso y el principio de confianza. Dentro de lo que indica Jacobs, tenemos que, en el funcionalismo penal, se tiene que estudiar básicamente los roles que pueden tener una persona. De este estudio de roles, eventualmente, en algún momento de la vida, muchos de nosotros podríamos tener o ser asignatarios de roles o de tener una posición de garantes específica. Ahora, cuando uno no tiene posición de garante específicamente, pero sin embargo decidimos asumirla, es cuando se empieza a entender estos conceptos de la injerencia. La injerencia representa el asumir una responsabilidad penal por adquirir una posición de garante que en su momento y de forma inicial uno no la podía tener. En cuanto a los vínculos objetivos o derivados, hay que entender también que se puede practicar o se puede entender esta imputación objetiva del resultado en determinados riesgos que pueden ser derivados de prácticas, conductas, o podríamos entender ese sistema de imputación objetiva del resultado cuando se ejecutan varias conductas penalmente relevantes. Lo complejo en este tipo de situaciones es enfocarnos correctamente en base a qué riesgo o a qué conducta penalmente relevante es a la que se puede endilgar la producción del resultado, ya que existen varios sistemas o varias formas para poderlo entender. Y estos sistemas o estas formas se tienen que igualmente aplicar en el sistema procesal ecuatoriano. Entonces, en varias conductas generalmente pueden plantearse varios resultados penalmente relevantes, pero sin embargo debe distinguirse los separables y aquellos que puedan ser inseparables. Aquellos que puedan y deban ser separables depende de la compatibilidad del procedimiento que se tenga que seguir, pues por ejemplo, en el caso ecuatoriano, si hablamos tal vez de una conducta penalmente relevante culposa en materia de tránsito, no podría ser acumulable o no podría ser llevado en un mismo proceso que tenga otro tipo de trámite específico, como por ejemplo el procedimiento penal formal.
En aquellos casos, la conducta obligatoriamente debe ser separada, por lo que no puede llevarse a cabo como una situación inseparable. Pero existen situaciones en las cuales la cadena causal o en las cuales la producción de resultado va de la mano específicamente en la misma situación y en aquellos casos, incluso en materia procesal, sería totalmente improductivo separarlos tomando en consideración que al ser temas conexos, tienen que llevarse a cabo dentro del mismo proceso penal. Cuando los riesgos penalmente relevantes, es decir, varias conductas tienen el matiz inseparable, como por ejemplo dentro de un sistema de coautorías, prácticamente no podríamos indicar que deberían ser varios procesos por ese hecho. El Código Orgánico Integral Penal a nivel procesal establece que la Fiscalía podrá formular cargos por la o varias infracciones que considere necesarias y asimismo establece que cuando existan situaciones conexas se sustanciarán todas ellas dentro de un mismo proceso. Por ello, nos atrevemos a afirmar que en cuanto a la existencia de riesgos penalmente prohibidos desarrollados por varias conductas penalmente relevantes y dentro de las cuales sean totalmente inseparables, deberán sustanciarse dentro del mismo proceso penal respectivo y básicamente aplicar todos los conceptos que anteriormente se revisaron. 2. Responsabilidad penal de la persona jurídica por defecto de organización. 2.1. Derecho penal y empresas. Compliance penal. Antes de iniciar, es necesario establecer una premisa básica. En el Ecuador, la empresa y la persona jurídica solo pueden ser responsables por los delitos en los cuales se prevea la participación de la persona jurídica para el cometimiento de delitos. Única y exclusivamente en estos casos, la persona jurídica puede ser procesada penalmente. Ergo, no todos los delitos en el Ecuador admiten la participación de la persona jurídica. En el mismo sentido, las empresas públicas estatales están fuera de estos casos. En el Ecuador, solo las personas jurídicas de derecho privado son responsables penalmente y únicamente en los delitos que el Código Orgánico Integral Penal así lo determine. Ahora bien, la única forma que tiene la empresa para protegerse de un eventual proceso penal en los delitos que se admitan es con un programa de cumplimiento normativo o compliance. El compliance es el conjunto de medidas internas adoptadas por empresas que permite impedir o reducir al mínimo los riesgos de infracciones de las normas de competencia derivados de sus actividades o para retardar con mayor rigidez si se convierten en concreto a través de los programas de cumplimiento. El Código Orgánico Integral Penal imputa responsabilidad penal en delitos concretos en los cuales no se requiere la capacidad física, sino la acción jurídica. El compliance debe ser estructurado de la siguiente manera. 2 puntos. A. Un gobierno corporativo. B. Compliance global. Y C. Compliance penal. 2.1. Finalidad del compliance penal. La finalidad que busca el compliance es el cumplimiento de todas las normas y regulaciones establecidas por el Estado, así también como los estándares internacionales que buscan luchar contra la corrupción. Este instrumento cumple la función de prevención, esto es, que a través de este mecanismo la empresa pretende que, en el ejercicio de sus actividades productivas y comerciales, evitar y prevenir la comisión de actos ilícitos. Si a pesar de la función preventiva, las infracciones penales son perpetradas, interviene el compliance con su segunda finalidad, que básicamente se traduce en la fidelidad al derecho por parte de la empresa mediante la implementación de directrices y procedimientos que sirvan para la detección del delito que se esté cometiendo dentro de la empresa, su eventual reparación del daño ya causado, así como la oportuna comunicación o denuncia a las autoridades de control. 2.3. ¿Es lo mismo on compliance que el reglamento interno? La diferencia entre el Corporate Compliance Program y el reglamento interno de trabajo radica en que el primero es un documento de autorregulación que no requiere aprobación, que establece las normas internas de prevención de delitos, infracciones, y el segundo sí debe estar debidamente aprobado por la Dirección Regional de Trabajo para poder ejecutarse. El compliance
efectivamente debe guardar estrecha relación con el contenido del reglamento interno de trabajo, pues ello garantiza la existencia de un sistema de reacción disciplinario idóneo. El compliance es una herramienta que evita el procesamiento penal de la empresa frente al cometimiento de infracciones. 2.4. ¿Cómo elaborar el compliance para una empresa? Levantamiento de información, debida diligencia o análisis de auditorías, buen gobierno corporativo o de familia de ser el caso, aplicación de organización estatuaria, revisión de productos finales en los sistemas de buen gobierno corporativo, identificación de giro comercial de la empresa, código de ética, socialización del código de ética, identificación de riesgos, manual de mitigación de riesgos, capacitación de políticas de actuación, designación de Office Compliance, asignación de roles de Office Compliance, implementación de canal de denuncias, software, evaluación final, certificación de implementación. Para proceder con la elaboración es necesario iniciar con una revisión y análisis de riesgo y mecanismos internos de la compañía. Dentro de ello, hay que examinar los códigos de ética, reglamentos internos, protocolos de manejos y políticas laborales internas. Una vez que se conoce la parte normativa de la empresa, se deberán realizar entrevistas para así determinar infracciones. Se aperturan un canal de denuncias a través de diversas fuentes para luego proceder con el seguimiento, evaluación y reporte a la compañía, culminando con la decisión de acción y ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas. En las legislaciones penales modernas se ha recogido la responsabilidad penal de las empresas y a la par han dotado en sus sistemas penales una serie de incentivos positivos con el afán de que las empresas se autorregulen mediante la adopción de mecanismos de prevención y detención de hechos ilícitos. Si la empresa opta por estructurar el llamado compliance, el Estado, a través de sus legislaciones, reconoce el esfuerzo de la empresa y prevé atenuantes de responsabilidad penal según el caso y la eficacia del programa implementado. Esta figura de atenuantes a la responsabilidad penal de la persona jurídica es criticable en el Ecuador, pues no es factible aminorar la punibilidad la empresa cuando la propia norma procesal penal no indica la forma en la cual se deba realizar. Siendo así, nos atrevemos a señalar que cuando la empresa se dote de un compliance deberá estar exenta de responsabilidad penal. En este sentido, es necesaria una reforma al artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. Frente a la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas por la comisión de hechos ilícitos, han ido incrementándose las exigencias o los incentivos a fin de motivar a las empresas a autorregularse mediante programas de cumplimiento. El programa debe guardar relación con 3 ejes específicos, 2 puntos: prevención, detención y control. Prevención. Dentro de ellas se encuentran las evaluaciones de riesgos de corrupción, delitos e irregularidades, los manuales de vigilancia, las herramientas como ISO 37001, ISO 37301 y la vigilancia del cumplimiento de normativa vigente aplicable. Detección. Sistema de detección del cumplimiento normativo del compliance, las investigaciones internas, el canal de denuncias y las sanciones disciplinarias, los protocolos de reacción y sanción y la evaluación periódica. Control. El Compliance Officer, o también conocido como oficiales de ética, su trabajo es dedicarse al 100% en implementar y supervisar el funcionamiento del sistema de cumplimiento. Dentro del modelo debe incluir sanciones al incumplimiento de las medidas determinadas. Las organizaciones abogan por un enfoque integrado que equilibre normas y valores que promuevan un comportamiento legal y ético que se caracteriza por valores organizacionales, liderazgo de los ejecutivos y de alto mando, consistencia en los mensajes de alta gerencia. Los supervisores y los gerentes de nivel medio convierten los principios en práctica, rendición de cuentas. Cabe señalar que la omisión de un buen gobierno corporativo, necesario antes de la aplicación del programa de cumplimiento, provocaría que no se controle la legalidad de las actividades empresariales. 3. Autoría y participación criminal a la luz del funcionalismo penal. 3.1. Autoría directa. Otra de las innovaciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal son precisamente los sistemas de participación criminal, es decir,
que en este cuerpo normativo ecuatoriano se deja ya atrás aquellos conceptos antiguos donde la participación estaba liminarmente supeditada a los conceptos de autoría intelectual y material. El funcionalismo penal ha sido muy crítico con este tipo de conceptos y ha visto la imperiosa necesidad de ampliarlos, todo esto de la mano de los criterios de imputación objetiva. Siendo así, la participación en la actualidad, conforme lo prevé la norma procesal penal, puede tener distintas vertientes y diferentes aplicaciones. Debemos entender que en la actualidad se puede enfocar el sistema de autorías en base a tres presupuestos. 2 puntos: autor directo o inmediato, actor mediato y coautorías. El autor directo o inmediato será aquel que ejecuta el hecho de propia mano. Su descubrimiento, identificación y procesamiento no es complejo dentro del sistema procesal penal, pues resulta sencillo en función del universo de técnicas y actuaciones especiales de investigación existentes en el sistema procesal ecuatoriano. Podríamos resumir que el autor directo o inmediato tiene un claro control y dominio del hecho. El artículo 42, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal ratifica estos criterios al indicar taxativamente que el autor directo es quien comete la infracción de manera directa e inmediata. Cabe destacar que la existencia del actor directo o inmediato no impide, al menos en el caso ecuatoriano, la existencia de otros tipos de autorías o coautorías dentro del mismo proceso, de tal suerte que se pueden apreciar estas combinaciones de autorías en un solo proceso penal y cada sujeto activo de la infracción puede adecuar su participación en función de todos estos conceptos. Para José Antonio Caro John, el autor directo es aquel que ha realizado de propia mano todos los elementos objetivos y subjetivos que configuran el tipo, lo que permite afirmar a la luz de la moderna teoría del dominio del hecho, que el sentenciado ha sostenido las riendas del acontecer típico o la dirección final del acontecer, habiendo tenido a la vez la posibilidad de evitar el resultado. Para Perry García Cavero, los conceptos de autoría deben analizarse desde la perspectiva del concepto restrictivo del autor, del concepto extensivo del autor, de la teoría del dominio del hecho y de la competencia preferente para la configuración del hecho. Para el autor citado, los conceptos restrictivos del autor devienen de que solamente puede ser autor quien comete el hecho descrito por el tipo penal. La sola contribución causal al resultado mediante alguna acción no típica no podría fundamentar una imputación a título de autor. Por su parte, el concepto extensivo del autor se define en el sentido de que todo aquel que ha contribuido a causar el resultado típico es autor, aunque no haya realizado una acción típica. Es decir, que bajo esas premisas, el cómplice incluso también tuviera la categoría de autor. La teoría del dominio del hecho, la cual quizá es la más usada por parte del sistema funcionalista penal, puede ser conceptualizada como la realización de la acción típica no solo en cuanto a la ejecución material objetiva del hecho, sino también en la unidad objetivo-subjetiva. Finalmente, en cuanto a la autoría como competencia preferente por la configuración del hecho, García Cavero la define como 2 puntos. La aplicación de los conceptos de Jacobs en el sentido que todos los intervinientes en el delito tienen cierto dominio del hecho, siendo la diferencia entre sus aportes de carácter meramente cuantitativo, es decir, de grado de dominio en la configuración del hecho. Mientras que para Roxin, el autor inmediato es quien ha ejecutado de mano propia y dolosamente el hecho. De todos modos, ese autor aun cuando ha cometido el hecho por encargo y en interés de otro. Podríamos simplemente resumir que la calificación de autor inmediato o directo tiene como premisa principal entonces la ejecución y el cometimiento de la infracción penal por voluntad y despliegue propio de su voluntad. Cabe indicar que esa situación y esa atribución deviene exclusivamente en tanto y en cuanto se complementen todos los presupuestos necesarios sobre la imputación objetiva de la conducta y el resultado, es decir, se encuentre perfectamente establecido
probado y evidenciado la generación del riesgo no permitido, comprobado mediante la norma extrapenal y las cuestiones técnicas aplicables, las cuales, dicho sea de paso, ya hemos tratado en líneas anteriores. 3.2. Autoría mediata. La autoría mediata representa una de las innovaciones más importantes en cuanto al funcionalismo penal. Para iniciar esta explicación y para realizar una mejor orientación, primero explicaremos los conceptos determinados por la doctrina a nivel universal y finalmente analizaremos los presupuestos existentes de la autoría mediata en el derecho procesal penal ecuatoriano. Pues algo que sí debemos advertir es que la autoría mediata en el caso ecuatoriano guarda amplias diferencias con los presupuestos de las autorías mediatas dentro de su concepción original. La autoría mediata fue concebida y creada para el procesamiento y el reproche del denominado hombre de atrás, que trata de ejecutar la acción delictiva utilizando a terceras personas para su cometimiento. La doctrina ha sido unánime al determinar que el autor mediato controla y maneja la voluntad de terceras personas para la ejecución delictual. De esta forma, se ha entablado amplios conceptos referentes al autor mediato, entre ellos, la teoría denominada como autor mediato por dominio de la organización. Mientras que el autor directo controla y domina el hecho, el autor mediato controla y maneja la organización, la misma que incluso se puede presentar sobre manejo y control de organismos de poder. Ahora bien, como se indicó en líneas anteriores, el autor mediato, al controlar la voluntad de terceros, automáticamente excluye la posibilidad de la aplicación o procesamiento del denominado autor directo. Esto quiere decir que en el caso del autor mediato, que controla la voluntad de terceros, al utilizar mediante coacción a una persona para la ejecución delictual, ese hecho representaría automáticamente la exclusión de la calificación de la persona que es usada como autor directo del hecho. En conclusión, la autoría mediata es totalmente incompatible con la calificación de la autoría directa dentro de un mismo proceso, en virtud de que el autor mediato, insistimos, controla la voluntad del resto de personas. José Antonio Caro John indica con relación a la autoría mediata que, resulta necesario puntualizar que la estructura que se conforma responde a los designios del hombre de atrás, quien aprovecha el funcionamiento de la organización en la cual actúa el ejecutor o autor inmediato. Por ello, es que no siempre se conoce al ejecutor y al autor mediato. Lo señalado por el autor representa otra de las excepciones previstas particularmente en el derecho procesal penal peruano, donde efectivamente puede coincidir en un mismo proceso tanto la actuación del ejecutor o autor inmediato como a su vez la existencia del autor mediato. Por su parte, Roxin, con relación a la autoría mediata, sostiene lo siguiente, Aquí la discusión atizada por la jurisprudencia más reciente gira ponderantemente en torno al problema del autor detrás del autor, así el dominio de la organización, si bien se ha impuesto como caso de la autoría mediata en la jurisprudencia alemana, en la ciencia, aunque predominan sus partidarios, tiene sin embargo contrarios notables. Así, solo para mencionar a dos de ellos, Jacobs, quien únicamente quiere admitir en tales casos una coautoría, y Kongler aboga por la inducción. En este concepto, analizado por parte de Roxin, claramente se ve la crítica y la disyuntiva referente a la incompatibilidad que puede existir entre el acuerdo de voluntades de dos personas, esto es, alguien que ordena y otro que ejecuta para que puedan ser considerados como autor directo y autor mediato. Esto básicamente en base al pensamiento de Jacobs, que frente a estos hechos se considera que más se puede trabajar en base a la existencia de una coautoría, más no de una coautoría mediata. Y es que efectivamente el acuerdo de voluntades entre el ordenador y el ejecutante más se inclina a un sistema de coautorías que al de cualquier otro sistema de participación criminal. En el caso del Ecuador, al igual que el sistema procesal penal peruano, y como lo citamos en líneas anteriores, el acuerdo de voluntades entre el hombre de atrás y el ejecutor sí puede considerarse como la calificación de autores directo y mediato.
Esto en base a lo previsto dentro del artículo 42, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, que define al autor mediato como quien instigue o aconseje a otra persona, ordene la comisión de la infracción valiéndose de otras personas, quienes ejecuten violencia física, abuso de autoridad para obligar a un tercero a ejecutar dicha orden, o en su defecto, quienes ejercen un poder de mando en la organización delictiva. Esto quiere decir que en el caso ecuatoriano, la definición de la autoría mediata representa un concepto sumamente amplio en el cual no solamente se considera que el ordenador doblega la voluntad del ejecutor, sino que, por el contrario, podría considerarse un proceso a un autor directo y a un autor mediato en base a este acuerdo de voluntades. Acuerdo que, dicho sea de paso, sí genera eventualmente ciertas confusiones procesales relacionadas con los sistemas de coautorías. En Latinoamérica, quizá uno de los primeros ejemplos de sentencias existentes relacionadas con la autoría mediata es el denominado caso Fujimori, en el cual la justicia peruana consideró la existencia de este tipo de autoría para declarar su culpabilidad. Referente al caso Fujimori, el autor Kai Ambos manifiesta que, se fundamenta en la teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado, según la cual el hombre de atrás domina la voluntad del autor directo y sus actos por medio de un aparato de poder organizado. Finalmente, para ratificar la discusión académica existe en la actualidad referente a los alcances de la autoría mediata, cabe citar lo expuesto por Percy García Cabero, quien sostiene que, una autoría mediata se presenta cuando se utiliza el comportamiento de otra persona penalmente irresponsable para realizar un hecho delictivo, para fundamentar la imputación penal a título de autor del hombre de atrás. La teoría del dominio del hecho recurre al llamado dominio sobre la voluntad. Si decide concretamente que el autor mediato domina la voluntad rectora que lleva a la ejecución del delito por parte del sujeto penalmente irresponsable. De lo anterior se colige entonces que, al igual que se expuso en líneas anteriores, que el diseño original sobre la creación de la autoría mediata representaría la exclusión automática de un autor directo, pues en el evento en que exista un acuerdo de voluntades entre el ordenador y el ejecutor se debería enfocar a un sistema de coautorías. Sin embargo, hemos sido también muy claros en el sentido de que en Latinoamérica y particularmente en el caso ecuatoriano, el acuerdo de voluntades entre el ordenador y el ejecutor puede representar una autoría mediata y una autoría directa o inmediata. 3.3. Coautoría. El sistema de coautoría se enfoca en términos sencillos como una división funcional de roles, es decir, que quienes forman parte del concierto criminal comparten roles específicos dentro de la ejecución del delito sin que su participación pueda considerarse secundaria. La coautoría exige obligatoriamente dos características puntuales. Primero, la existencia de dos o más partícipes dentro de la infracción, y la segunda, una división funcional de roles. Resumiendo y sintetizando los sistemas de autorías, podríamos concluir que el autor directo o inmediato domina el hecho, mientras que el autor mediato domina la organización. Finalmente, el coautor goza de una división funcional de roles. José Carollón sostiene referente a la coautoría que los imputados tienen la calidad de coautores, pues el conjunto de su actuación denota que planificaron y acordaron su comisión distribuyéndose los aportes en base al principio de reparto funcional de roles. Por otro lado, Percy García Cabero manifiesta que se trata de una forma de autoría que se caracteriza por la división del trabajo en la realización del delito, lo que no solo lo posibilita de forma más óptima, sino que reduce el riesgo de su evitación. Para concluir, Roxin establece que la práctica muestra que la jurisprudencia reciente contempla frecuentemente como coautores a participantes del hecho sin ningún dominio del hecho, solamente debido al propio interés que estos tienen en el hecho. 4.
El error de tipo. Este se produce cuando una persona no desconoce la ley, sabe y es consciente de que la ley establece que determinada acción es un delito. Lo que desconoce es que está adecuando su conducta a uno de los elementos normativos del tipo. Para Klaus Rosin, el error de tipo consiste en dos puntos. La negación de la imputación objetiva dolosa por la imputación del autor de una situación penalmente relevante de desconocimiento de la realización de una conducta penalmente relevante. Por otro lado, José Caro considera que el error surge cuando el sujeto tiene una falsa representación de la realidad o no entiende de manera correcta el significado social o jurídico de sus actos. 4.1. Formas de error de tipo. 4.1.1. Error de tipo vencible. Es aquel en el cual la persona tiene la posibilidad de hacer una verificación de su conducta. Para Perry García, determina que, dos puntos, la vencibilidad se encuentra configurada como exigibilidad impuesta al autor de evitar caer en la situación del error, la cual se manifiesta precisamente como deberes de cuidado-correspondencia. El autor debe tener el cuidado debido no solo en el sentido de evitar juicios apresurados, sino también de reunir los elementos suficientes para poder valorar correctamente su hecho. En otras palabras, se presenta cuando, a pesar de haber actuado con la diligencia debida, el sujeto no puede darse cuenta de su error, es decir, es un error de carácter insuperable, en donde el agente queda exento de responsabilidad penal, pues se elimina tanto el dolor como la culpa, configurándose una causal de antitipicidad. 4.1.2. Error de tipo invencible. Es aquel que se produce cuando la persona ni siquiera por los medios adecuados podía verificar si su conducta constituía o no un delito. En otras palabras, la persona comete el delito desconociendo que lo ha hecho. Este tipo de error, en cambio, excluye cualquier tipo de responsabilidad penal. Por lo expuesto, y para finalizar, Pablo Vallejo Lecaro manifiesta una diferenciación respecto al error de tipo vencible e invencible que, dos puntos, para distinguir entre error vencible con error invencible es indispensable conocer el estado de conciencia del autor, pues una y otra se refieren al conocimiento previo de prohibición de la norma que éste debió tener para actuar en forma evitable a efecto de no transgredir su contenido, pues conociéndola debe actuar conforme a ella y motivarse, según su admisión intelectiva. De no conocerla por falta de comprensión o falta de capacidad, el resultado es excusable, siempre que se encuentre ausente el dolo. Mas, si conociendo la norma prohibitiva no agota los medios indispensables para evitar el resultado dañoso, la conducta errática puede calificarse como error vencible, y este resultado no será excusable, sino que merece una calificación de orden culposo con imposición de una pena atenuada. 4.2. El error de prohibición. Referente a lo expuesto, el autor Pablo Vallejo expresa lo siguiente, dos puntos. El conocimiento de la prohibición debe ser una obligación de cada ciudadano y su comprensión y entendimiento parte del denominado deber de cuidado o su desconocimiento e incomprensión de la norma prohibitiva, una opción que debe considerarse para atenuar jurídicamente la pena en virtud del error de prohibición. De la misma forma, Roxin considera que un error de prohibición se presenta cuando en el momento de cometer un hecho, el autor le falta comprensión de cometer un injusto